Muy buenas, siempre es un placer saludarle. Sigo con los ejercicios últimos del capítulo 17.5 sobre cantidades de calor. Así se llama ese capítulo, ese tema del 17.5, cantidades de calor. Y los ejercicios respecto a ese tema está del 17.33 al 17.43. Ya subí un primer video, ahorita vamos con el segundo y último. El ejercicio 1737 nos plantea que al correr un estudiante de 70 kilogramos genera energía térmica a razón de 1200 watts para mantener esa temperatura corporal constante de 37 grados. Esta energía debe eliminarse por sudor u otros mecanismos. Si tales mecanismos fallaran y no pudiera salir calor del cuerpo, ¿cuánto tiempo podría correr el estudiante antes de sufrir un daño irreversible? Nota: las estructuras proteínicas del cuerpo se dañan irreversiblemente a 44 grados Celsius o más. La capacidad calórica específica del cuerpo humano es alrededor de poco menos que la del agua. La diferencia se debe a la presencia de proteínas, grasas y minerales, cuyo calor específico es de alrededor de 3480 joules sobre kilogramos grado Kelvin, poco menos que la del agua. Entonces, aquí la cuestión es cuánta temperatura, cuánto tiempo puede estar él corriendo sin eliminar ese exceso de temperatura. Entonces, para esto, como el umbral son 44 grados, entonces la diferencia de temperatura, la variación de la temperatura va a ser, ¿verdad?, la máxima 44 y la inicial los 37 grados, que es la temperatura corporal, o la temperatura que anda el muchacho que corre. Entonces nos quedaría, ¿verdad?, que la variación de temperatura es 7 grados Celsius, 44 grados Celsius menos 37 grados Celsius. Entonces la cantidad de calor, ¿verdad?, que él puede soportar sería 70 kilogramos su masa ¿verdad?, por el calor específico que nos dio en el dato, que es 3480 joules sobre kilogramo grado Kelvin por, ¿verdad?, la variación de la temperatura, que son 7 grados. Entonces, al hacer esa operación, 70 por 3480 por 7, el resultado es 1.705.200 joules, ¿verdad?, que en notación científica sería 1.7052 por 10 a la 6 joules. Luego también tenemos que el tiempo, en función de la potencia y de la cantidad de calor, el tiempo es igual a la cantidad de calor entre la potencia. Entonces la cantidad de calor la acabamos de encontrar, 1.7052 por 10 a la 6 joules, ¿verdad?, entre los 1200 watts, que los podemos expresar como 1200 joules por segundo, ¿verdad? Porque un watt es igual a un joule por segundo, entonces 1200 watts son igual a 1200 joules por segundo, ¿verdad? Entonces esa operación nos queda de la siguiente forma. Si hacemos, ¿verdad?, la operación compleja colocándole al numerador un denominador 1, ¿verdad?, entonces haríamos una fracción compleja en donde se multiplican los extremos para hacer el nuevo numerador y los medios en el denominador. Entonces, si multiplicamos 1.7052 por 10 a la 6 joules por segundos, entonces nos queda eso, 1.7052 por 10 a la 6 joules segundos. Y 1 por 1200 joules es 1200 joules. Entonces tenemos que joules arriba y abajo, ¿verdad?, se nos cancela porque ese cociente es 1 y nos queda solamente segundos arriba, ¿verdad? Entonces, al hacer esa operación de 1.7052 por 10 a la 6 entre 1200, el resultado es 1421 segundos, ¿verdad? El resultado es 1421 segundos. Vamos a hacerla. 1.7052 por 10 a la 6 entre 1200. Entre 1200, ese resultado es 1421 segundos, ¿verdad? Segundos. Entonces, si usted lo quiere en minutos, pues, ¿verdad?, divídalo por 60 segundos que tiene un minuto, ¿verdad? Segundo aquí que multiplica y segundo se nos cancela y nos queda abierto minutos. Entonces, 1421 segundos.
entre 60 segundos es equivalente a 23.7 minutos. El ejercicio 1738 nos dice que al pintar la punta de una antena de 225 metros de altura, un trabajador deja caer accidentalmente una botella de agua de 1 litro de su lonchera. La botella cae sobre unos arbustos en el suelo y no se rompe. Si una cantidad de calor igual a la magnitud del cambio de energía mecánica de la botella pasa al agua, ¿cuánto aumentará su temperatura? ¿Verdad? Entonces sabemos que la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Entonces, despejando la variación de la temperatura, tendríamos que la masa y el calor específico que la multiplican pasan a dividir la cantidad de calor, ¿verdad? Entonces aquí vamos a calcular la energía mecánica, que sería, como viene de arriba hacia abajo, sería el negativo de la masa por la gravedad por la altura, ¿verdad? Esa sería la energía mecánica, el negativo de la masa, ¿verdad? De la masa por la gravedad por la altura, ¿verdad? Entonces aquí sería, diríamos que esa energía mecánica sería, la podríamos igualar con la cantidad, ¿verdad? Con la cantidad de calor. La cantidad de calor también es energía. Calor es transmisión de energía. Entonces podríamos decir que masa por gravedad por altura es igual a masa por calor específico por variación de temperatura, ¿verdad? Por variación de temperatura. Y si de esta igualdad despejamos la variación de la temperatura, la masa y el calor específico que multiplica pasa a dividir. Por eso, ¿verdad? La variación de temperatura es igual a la masa por la gravedad por altura dividido por el producto de la masa y el calor específico. Entonces pueden ver que masa y masa se nos cancela y nos queda solamente que la variación de la temperatura es igual a la gravedad por la altura sobre el calor específico, ¿verdad? Porque se nos cancela la masa. Esto quiere decir, ¿verdad?, que la cantidad de energía no depende de la masa de un cuerpo, sino que depende más bien de la gravedad y de su altura. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la gravedad, es verdad, le imprime una aceleración a todos los cuerpos, le imprime la misma aceleración independientemente de la cantidad de su masa, ¿verdad? Y esa aceleración sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces nos quedó eso, ¿verdad? La variación de la temperatura es igual a la gravedad por la altura sobre el calor específico. La gravedad sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. La altura nos dan el dato en el ejercicio, que es de 225 metros que se le cae la botella con agua, ¿verdad? Y el calor específico del agua es 4190 joules sobre kilogramo grado Kelvin, ¿verdad? Entonces aquí voy a refrescar un poquito. Sabemos que un joule es una unidad también de trabajo. Es decir, un joule es igual a un newton por metro, ¿verdad? Es igual a fuerza por distancia, newton metro. Entonces, si un joule lo sustituyo por eso, por newton, ¿verdad? Sabemos que newton es una unidad de fuerza y fuerza es, ¿verdad?, masa por aceleración. Aquí sería newton, ¿verdad? Y al multiplicarla por un metro por distancia, entonces ya se convierte en unidad de energía, de trabajo, ¿verdad? Ya se convierte en, ¿verdad?, en este caso en joules. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque podemos ver que arriba hay metros sobre segundo cuadrado como factor y abajo también, entonces se nos cancela. Y luego este otro metro de los 225 metros se nos cancela con este otro. Y estos kilogramos que lo tenemos aquí abajo, pero más abajo, el otro kilogramo se nos cancela y nos queda únicamente abierto, ¿verdad? Sobre, y aún así abajo y aún ahí sobre, ¿verdad?, los grados Kelvin. Es decir, la operación sería 9.8 por 225 entre 4190 y nos queda 1 sobre grados Kelvin, ¿verdad? Porque fíjense bien que aquí dice sobre, ¿verdad?, sobre kilogramos Kelvin, entonces nos queda que como que tengamos 1 sobre grados Kelvin. Y si nosotros le colocásemos, ¿verdad?, un 1 aquí como numerador al 9.8 por 225, entonces al multiplicarlo los extremos sería 9.8 por 225 por grados Kelvin. Y este 1 se multiplicaría con este 1, entonces quedaría como denominador y todo número dividido por 1 es igual al mismo número. Entonces, ¿verdad?, de esa forma es que se nos queda arriba grados Kelvin, ¿verdad? Entonces al hacer la operación,
9.8 por 225 por 4190, ¿verdad? La variación de la temperatura es 0.526 grados centígrados, ¿verdad? 0.526 grados centígrados. Si usted quiere verlo, pues aquí está. 9.8 por 225 entre 4190. Ahí lo puede tener, vamos a ver. Ahí está, 0.526. Si quiere, 3 cifras después del punto, ¿verdad? En grados Kelvin, pero le podemos escribir grados centígrados porque ya sabemos que son de la misma magnitud. El ejercicio 1739 nos dice: una caja con fruta con masa de 35 kilogramos y calor específico 3650 joules sobre kilogramo grado Kelvin, baja deslizándose por una rampa de 8 metros de longitud que está inclinada a 36.9 grados bajo la horizontal. En este caso, ¿verdad? La longitud de la rampa es 8 metros, pero no está totalmente vertical como en el caso de la caída del agua. Aquí tiene una inclinación. Bueno, la pregunta A nos dice si la caja estaba en reposo arriba de la rampa, estaba en reposo, y luego tiene una rapidez de 2.5 metros por segundo en la base, ¿cuánto trabajo efectuó la fricción sobre ella? Entonces, primero, cuando la caja está en reposo, ¿verdad? Es energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y cuando ya está en movimiento, porque estuvo en movimiento cuando cayó abajo, entonces es energía cinética, que eso es igual a 1/2 de la masa por el cuadrado de la velocidad. 1/2 de la masa por el cuadrado de la velocidad. Entonces quiere decir que el trabajo que va a hacer la fuerza de fricción va a ser la energía potencial menos la energía cinética, ¿verdad? Entonces eso sería igual a masa por gravedad por altura, que es la ecuación de la energía potencial, ¿verdad? Menos la ecuación de la energía cinética, 1/2 de la masa por el cuadrado de la velocidad. Entonces, si vamos por partes, la energía potencial sería masa por gravedad por altura. Aquí tenemos la masa que nos dice que la caja tiene 35 gramos de masa. Aquí vamos por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, y luego la altura, ¿verdad? Que la altura sería 8 metros por el seno de 36.9 grados, por el seno de ese ángulo, ¿verdad? Sabemos que en este caso, ¿verdad? La altura, como la rampa está inclinada, la altura sería, ¿verdad?, el lado opuesto, y el lado opuesto está relacionado con el seno, ¿verdad? Por lo tanto, la altura sería 8 metros por el seno del ángulo, que es 36.9 grados. Luego, no nos ajusta la línea aquí, entonces seguimos para ya con la parte de la energía cinética, menos 1/2 de la masa, que es 35 kilogramos, por el cuadrado de la velocidad. Nos dice que iba a una velocidad de 2.5 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, al operar 35 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 8 metros, nos da, ¿verdad? Nos da que ese resultado es 1647.6 joules. Esta operación es, ¿verdad?, 1647.6 joules. Les explicaba ahora que kilogramo por aceleración es fuerza y por distancia, ¿verdad?, es energía, es joule, ¿verdad? Es trabajo, unidades de trabajo. Entonces, por eso, esa operación la vamos a hacer. Pues si quiere hacemos entonces el cálculo, pero hay que tener un cuidado en el sentido que aquí hay 3 factores que se multiplican. Pero si yo multiplico estos 3 primeros, a ese producto es que se le va a aplicar, se va a multiplicar por el seno de 36.9. Pero resulta que el seno en realidad solo afecta a los 8 metros. Entonces, por lo tanto, es de hacer esto primero y después esto, o bien separarlos, ¿verdad?, por protegerlos con paréntesis, separarlos con paréntesis. Yo prefiero hacerlo mejor así, decir, multiplicar, por ejemplo, 35 por 9.8, ¿verdad? Eso es igual a 343, y operar aparte, ¿verdad?, los 8 metros por el seno, los 8 metros por el seno de 36.9, que es el ángulo, ¿verdad? Entonces eso es igual
¿verdad? Y lo multiplico por los 343, que son los otros dos. Entonces el resultado es, aquí está 1647.6 joules, ¿verdad? Entonces es la parte de la energía potencial menos la energía cinética. Ahora vamos con la energía cinética, que sería, ¿verdad? 1 entre 2 por 35, ¿verdad? Y luego por 2.5 al cuadrado. Por 2.5 al cuadrado. Entonces esto es igual a 109.4. Aquí está, 109.4. ¿Ok? Entonces acuérdense que el trabajo de la fuerza de fricción es la energía potencial menos la energía cinética. Entonces si a 1647.6 le restamos los 109.4 joules de la energía cinética, entonces la fuerza de fricción es un trabajo de 1538.2 joules, ¿verdad? Eso fue un trabajo el que hizo para que separara la caja, por así decirlo. El inciso B nos dice, si una cantidad de calor igual a la magnitud de dicho trabajo pasa a la fruta y ésta alcanza una temperatura final uniforme, ¿qué magnitud tiene el cambio de temperatura? Entonces, sabemos, ¿verdad? Decíamos que en función de la, ¿verdad?, de la energía potencial y de la cantidad de calor, la variación de la temperatura es igual a la energía potencial entre la masa, ¿verdad?, por el calor específico, ¿verdad? Entonces ya calculamos que nos dio 1538.2, ¿verdad?, entre la masa, que es 35 kilogramos, ¿verdad?, por el calor específico que nos dieron como dato en el ejercicio, que es 3650 joules sobre kilogramo grado Kelvin, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa operación, ¿verdad? Si hacemos esa operación 1538.2, ¿verdad?, dividido, yo encierro entre paréntesis ahora, aunque es producto, lo encierro, ¿verdad?, dividido por 35, entre el producto de 35 por 3650. 3650, entonces el resultado es igual, ¿verdad? Ese resultado es igual, aquí me da que 0.01, ¿verdad? 0.01, ¿verdad? Sería grados centígrados, 0.01 grados centígrados. Aquí está, 0.012, le escribí grados centígrados, que en notación científica sería recoger el punto dos espacios, ¿verdad? Y cuando lo recorremos de izquierda a derecha, el exponente, ¿verdad?, es negativo. Entonces nos queda, en notación científica sería igual a 1.2 por 10 a la negativo 2 grados centígrados o grados Kelvin, como usted quiera. El ejercicio 1740 nos dice que un tren subterráneo de 25.000 kilogramos viaja inicialmente a 15.5 metros por segundo y frena para detenerse en una estación. Ahí permanece el tiempo suficiente para que sus frenos se enfríen. Las dimensiones de la estación son 65 metros de largo, 20 metros de ancho y 12 metros de alto. Suponiendo que todo el trabajo para detener el tren que realizan los frenos se transfiere como calor de manera uniforme a todo el aire en la estación, en cuanto se eleva la temperatura del aire en la estación, tome la densidad del aire como 1.2 kilogramos por metro cúbico y su calor específico como 1020 joules sobre kilogramo grado Kelvin. Entonces la energía que trae el tren, ¿verdad?, es una energía cinética porque viene en movimiento, ¿verdad?, que es igual a un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad, es decir, un medio de 25.000 kilogramos que es su masa por el cuadrado de su velocidad, que nos dice el ejercicio que es 15.5 metros por segundo, ¿verdad? Entonces si hacemos esta operación, ¿verdad?, el resultado es 3.003 por 10 a la 6 joules, ¿verdad? Joules. Vamos a hacerlo con la calculadora, vamos a copiar, vamos a decir 1 entre 2 por 25.000 y luego por un 15.5 al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces ahí está. Entonces tenemos que ese dato es igual a, miren, a 3.003.125, ¿verdad?
3.003.125, si le quiere poner, escríbaselo, ¿verdad? Generalmente no se escribe tanto número después del punto, pero si quiere escríbele, y sería por 10 a la 6, porque hacer 3.003.125 el punto, ¿verdad? Lo llevaba ahí, lo movemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces el exponente es 6 por 10 a la 6 joules, ¿verdad? Ahora, el espacio o el volumen de la estación nos dice que mide 65 metros por 20 metros por 8 metros, entonces ese espacio es equivalente a 15.600 metros cúbicos. 65 por 20 por 8 es 15.600, y metro por metro es metros cúbicos. Ahora vamos con la masa del aire, ¿verdad? ¿Cuál es la masa del aire? La masa del aire sería el volumen en donde está concentrado ese aire en esa estación de 15.600 metros cúbicos por la densidad del aire, que nos dijeron que la densidad es, ¿verdad? La densidad del aire nos dijeron que 1.2 kilogramos por metro cúbico, nos dieron ese dato en el ejercicio, ¿verdad? Entonces al multiplicar metros cúbicos y a metros cúbicos se nos cancelan y encontramos kilogramos, que es unidad de masa, que es lo que andamos buscando, la masa del aire. Entonces 15.600 por 1.2 es 18.720 kilogramos, es la masa del aire. Entonces nos preguntan que cuál es la temperatura que subió, ¿verdad? Ese aire producto del uso de los frenos del tren. Entonces sabemos, ¿verdad? Sabemos que la variación de la temperatura en función de la cantidad de calor es igual a la cantidad del calor dividido por la masa, ¿verdad? Y dividido por la multiplicación de la masa y el calor específico, ¿ok? Entonces la cantidad de calor la encontramos que es 3 por 10 a la 6 joules, ¿verdad? El primer cálculo que hicimos, y luego sabemos que la masa, ¿verdad? La masa del aire, ¿verdad? En este caso es 18.720 kilogramos, ¿verdad? Por el calor específico del aire que nos dieron como dato, que es 1020 joules sobre kilogramo grado Kelvin, ¿verdad? Entonces, esa operación, ¿ok? Esa operación 3 por 10 a la 6 dividido por este producto, ¿verdad? El resultado es, ¿verdad? 0.16 grados centígrados. Es muy, muy poco, pero ese es, ¿verdad? Vamos a hacer esa operación, esos cálculos, ¿verdad? Entonces decimos que eso es igual a 3, ¿verdad? Por 10 a la 6 dividido, ¿verdad? Lo cierro entre paréntesis porque necesito que esto me lo multiplique junto, dividido por 18.720 por 1020, ¿verdad? Que es el calor específico del aire. Cierro los paréntesis y ese resultado es 625 entre 3.968, 0.16 a dos cifras. Miren, 0.16 grados Kelvin o grados centígrados, ¿verdad? Yo prefiero escribirle grados centígrados. Esa es, ¿verdad?, el aumento de la temperatura en esa estación producto de haberse disipado el calor que generó, ¿verdad?, la frenada del tren. El ejercicio 1741 nos dice que un clavo que se clava en una tabla sufre un aumento de temperatura. Si suponemos que el 60% de la energía cinética de un martillo de 1.80 kilogramos que se mueve a 7.80 metros por segundo se transforma en calor que fluye hacia el clavo y no sale de él, ¿cuánto aumentará la temperatura de un clavo de aluminio de 8 gramos golpeado 10 veces? ¿Verdad? Entonces en este caso vamos a calcular la energía cinética del martillo golpeando, ¿verdad? Entonces la ecuación de la energía cinética es un medio, ¿verdad? Es igual a un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad. Pero yo le antepongo este 10 porque dice que son 10 martillazos. Y este 0.6 que es equivalente a 60%, 60 entre 100. Porque nos dice que el 60% de la energía cinética del martillo se transforma en calor que fluye hacia el clavo y no sale de él, ¿verdad? Entonces, por eso le agrego este 10 por 0.6 y luego aquí sí es lo que es en sí, ¿verdad? La fórmula, la ecuación de la energía cinética, un medio
de la masa del martillo es 1.8 kilogramos y la velocidad a la que trabaja el martillo nos dice el ejercicio que es 7.8 metros por segundo. Entonces lo elevamos al cuadrado. Entonces 10 por 0.6 es 6, ¿verdad? Y un medio por 1.8 por 7.8 al cuadrado es 54.756. Y 6 por 54.756 es igual a 328.54 joules. Es decir, el martillo, al pegarle 10 martillazos al clavo, le imprimiría una, ¿verdad? Una energía, ¿verdad? Le transmitiría una energía de 328.54 joules. Vamos a hacer la operación con la calculadora, decíamos, ¿verdad? 10, ¿verdad? Por 0.6, ¿verdad? Luego por un medio, 1 entre 2, luego por 1.8 y luego por 7.8 al cuadrado, ¿verdad? Por 7.8 al cuadrado, entonces nos va a dar de un solo el resultado final, ¿verdad? Que aquí está 328.54, ¿verdad? 0.54, porque lo hice de un solo, ¿verdad? Solo esto, un medio por 1.8 por el cuadrado de 7.8 es 54.756, pero al multiplicarlo por 6, entonces su resultado es 328. Ok, entonces, de la cantidad de calor nosotros despejamos la variación de la temperatura, porque nos preguntan en cuánto varió la temperatura del clavo. Entonces sabemos que la variación de la temperatura es igual a la cantidad de calor entre el producto de la masa y el calor específico. Entonces, ¿cuánto fue la cantidad de calor que se le aplicó con el martillo? 328.54 joules. ¿Cuál es la masa? Ahora estamos hablando de la masa del clavo. El ejercicio nos dice que son 8 gramos. Y 8 gramos es equivalente a 0.008 kilogramos, de 8 entre 1000, ¿verdad? Y luego lo vamos a multiplicar por el calor específico del aluminio, porque nos dice el ejercicio que el clavo es de aluminio. Si nos vamos a la tabla 17.3, perdón, creo que eso está en el texto, ¿verdad? El calor específico del aluminio es 910 joules sobre kilogramos por grado Kelvin. Entonces, al hacer esta operación de 328.54 dividido, ¿verdad? Dividido por este producto de 0.008 por 910, el resultado es 45.1 grados centígrados, ¿verdad? Vamos a hacer la operación. 300, yo creo que ya tenía este dato, vamos a ver. Sí, 300... correcto, y luego lo dividimos. Como son dos los que vamos a multiplicar y están abajo los dos, hay que encerrarlos entre paréntesis, ¿verdad? 0.008. No le tengan miedo que cuando va un 0 punto no es necesario escribir el 0, solo el punto, no es necesario, ¿verdad? Por 910. Por 910, cierro el paréntesis, igual, ¿verdad? Igual... y aquí está igual a 45.1 grados centígrados, ¿verdad? Bastante. Esos 10 golpes ¿verdad? Esos 10 golpes del martillo hizo que la temperatura del clavo aumentara a 45.1 grados centígrados. Ok, el 1742 nos dice que un técnico mide el calor específico de un líquido desconocido sumergiendo en él una resistencia eléctrica. La energía eléctrica se convierte en calor transferido al líquido durante 120 segundos. Con una tasa constante de 65.0 watts. Nos dice que la masa del líquido es de 0.78 kilogramos y su temperatura aumenta de 18.55 grados Celsius a 22.54 grados Celsius. En el inciso A nos piden calcule el calor específico promedio del líquido en este intervalo de temperatura. Suponga que la cantidad de calor que se transfiere al recipiente es despreciable y que no se transfiere calor al entorno, ¿verdad? Porque generalmente, ¿verdad? Cuando se aplica calor hay una parte que es absorbida por otros cuerpos, inclusive alguna se disipa, ¿verdad? Ok. Entonces, en función de potencia, la potencia es igual a la cantidad de calor dividido por el tiempo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que
la cantidad de calor es igual a la potencia por el tiempo, ¿verdad? Es igual a la potencia por el tiempo. Cuando usted vaya a despejar una variable que está en el numerador, multiplique los otros dos términos. Cuando la va a despejar que está en el denominador, intercambie posición con lo que está al otro lado del igual. En este caso está en el numerador, entonces multiplique los otros dos, ¿verdad? Multiplíquelo. Esto es el despeje de la igualdad, ¿verdad? De dos razones, ¿verdad? De lo que es proporciones. Bueno, ese es otro tema. Entonces sabemos que la cantidad de calor sería igual a la potencia por el tiempo. ¿Y cuál es la potencia? Nos dice que son 65 watts durante 120 segundos. Y 65 watts lo podemos expresar como 65 joules por segundo. Lo expreso así por segundo porque segundo estando abajo, multiplicado por segundo se nos cancela y nos queda joules, que es la unidad, ¿verdad?, de cantidad de calor, que es la que vamos a buscar. ¿Ok? Entonces 65 por 120 es 7800 joules en este caso, joules, ¿verdad? Entonces ahora, ¿verdad? Entonces ahora vamos también a encontrar, porque nos piden el calor específico de ese líquido desconocido en ese intervalo de temperatura de 18.55 creo a 22.54 grados Celsius. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la ecuación de la cantidad de calor, que es igual a masa por el calor específico por la variación de la temperatura, ¿verdad? Entonces al calor específico lo multiplica tanto la masa como la variación de la temperatura. Entonces para despejarla, como aquí están multiplicando, al otro lado pasan a dividir, por así decir, ¿verdad? Entonces nos queda que el calor específico es igual a la cantidad de calor sobre el producto de la masa por la variación de la temperatura. ¿Okay? Entonces empezamos a sustituir. Calor específico es igual a la cantidad de calor que los acabamos de encontrar, 7800 joules, ¿verdad? Entre la multiplicación de la masa, que nos da el dato que es 0.78 kilogramos, nos dice el ejercicio, por la variación de la temperatura, que nos dice que 18.55 grados pasó a 22.54, entonces, ¿verdad? La temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿verdad? Y este es en grados centígrados. Entonces, al hacer esa operación, 7800 joules entre el producto de este ejercicio, ¿verdad? Esto que está en el denominador, nos da que nos da que el calor específico de ese líquido desconocido es 2506.3 joules sobre kilogramo grados Kelvin, ¿verdad? Estas son las unidades de calor específico, ¿verdad? En el sistema internacional, joules sobre kilogramos grados Kelvin, ¿verdad? Aunque aquí tenemos grados centígrados, pero en el sistema internacional, ¿verdad? En la escala de temperatura, la escala oficial es la escala de grados Kelvin, pero si usted le quiere escribir aquí grados Celsius, ya sabemos que son equivalentes. En estos casos son equivalentes. Un grado, ¿verdad? Un aumento un aumento de temperatura en la escala de Celsius es igual a un aumento de temperatura en la escala de los grados Kelvin, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la operación para que miren que es cierto que ahí sale ese resultado, es decir, 7800 lo dividimos, ¿verdad? Lo dividimos por el producto de 0.78, ¿verdad? Y también lo multiplicamos por la resta de 22.54 menos 18.55, ¿verdad? Entonces cierro dobles porque había abierto y luego quise este otro, entonces vamos a ver si es cierto. Eso da que es 2506.3 joules, aquí está el joules arriba, abajo kilogramos y también grados centígrados, que perfectamente lo podemos cambiar por grados Kelvin, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ayer subí un video, ¿verdad? Acabo de subir un video explicando por qué un grado Kelvin tiene la misma magnitud, tiene el mismo tamaño, la misma magnitud que un grado Celsius, ¿verdad? Ok. En el inciso B nos dicen que supongamos que no es posible despreciar la transferencia de calor del líquido al recipiente o al entorno en este experimento. En el inciso A nos dicen que consideremos que es despreciable la cantidad, porque si hay fuga hay que aplicarle más cantidad de calor por la que se fuga. Pero aquí nos dicen
que no suponga, que hay que suponer que no es posible, ¿verdad? No es posible despreciar la transferencia de calor del líquido del recipiente al entorno en este experimento. Entonces nos pregunta, ¿el resultado es mayor o menor que el calor específico promedio real del líquido? Explique su respuesta. Explique su respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Para mí, el resultado es menor, ¿verdad? El calor específico es menor. Pues recuerde, ¿verdad? Que los 7800 joules, a partir del cual calculamos ese calor específico de ese líquido desconocido, ¿verdad? Lo hicimos partiendo de que no había fuga, ¿verdad? De que todo el calor que se iba a aplicar iba a ser utilizado. Pero, ¿verdad? Pero no es así porque al menos, si no se disipó calor, al menos, ¿verdad? El recipiente que contenía el líquido absorbió. Entonces, por lo tanto, el resultado del calor específico, sin duda, ¿verdad? Que en la realidad sería menor. Quizá poco, pero sería menor por esa, ¿verdad? Por esa razón. Ok. El 1743 nos dice, se agregan 8.950 joules de calor a 3 moles de hierro. Determina el aumento de temperatura del hierro. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que el aumento de temperatura, la variación de la temperatura en función de la cantidad de calor es igual al cociente entre Q sobre el producto de la masa por el calor específico, en este caso del hierro, ¿verdad? Entonces nos dice que se le aplica 8.950 joules a 3 moles, ¿verdad? A 3 moles de hierro, y la masa molar, ¿verdad? Que está en la tabla 17.3 o está en las tablas periódicas, ¿verdad? Es igual a 0.0559 kilogramos por mol. Y luego el calor específico que está en la misma tabla 17.3 del hierro es 470 joules sobre kilogramos grados Kelvin. Entonces, al hacer esa operación, 8.950 sobre 3 moles multiplicado por su, ¿verdad? Por su masa molar y luego por su calor específico, nos da que la diferencia de temperatura en esos 3 moles es 113.6 grados. Vamos a hacerlo con la calculadora. Diríamos 8.950, ¿verdad? Abro paréntesis porque necesito que todo esto, ¿verdad?, vaya en el denominador. Entre 3 por 0.0559 por 470. Y cierro, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué resultado es ese? Ese resultado es 113.6, aproximado del 5 a 6 grados Kelvin, ¿verdad? Pero yo prefiero escribirle grados centígrados. Es cuestión suya, ¿verdad? Grados centígrados. Ok. Entonces, ¿verdad? Al aplicarle 8.950 joules a 3 moles de hierro, ¿verdad? La temperatura aumenta considerablemente. Aumenta 113.6 grados centígrados. Aquí hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Diciendo que la variación de la temperatura es igual a la cantidad de calor entre C, y yo a C le llamo, en este caso a C mayúscula, le llamo, ¿verdad?, el producto de la masa molar por el calor específico, ¿verdad? La masa molar por el calor específico, que ese dato es la capacidad calorífica. Si ustedes fijan en esa misma tabla 17.3, ¿verdad?, a usted le dan la masa molar, ¿verdad?, y le dan también le dan el calor específico y le dan la capacidad calorífica. Si usted la masa molar la multiplica por el calor específico, va a encontrar la capacidad calorífica. Entonces, en este caso, que el dato que nos dan son 3 moles, ¿verdad? Y la capacidad calorífica está en función de mol, miren, es 26.3 joules sobre mol grados por grados Kelvin. Entonces, por eso yo puedo utilizar este dato, ¿verdad? Yo digo 3 mol por 26.3, o sea, 8.950 arriba, ¿verdad? Sobre 3 mol por 26.3, que es la capacidad calorífica del hierro que está en esa tabla 17.3, ¿verdad? Entonces vamos a obtener el mismo resultado, ¿verdad? 8.950, ¿verdad? Entre el producto de 3 por 26.3, ¿verdad? Por 26.3, porque justo 26.3 es el producto de multiplicar la masa molar
molar por 470, que es el calor específico, y nos da el mismo, ¿verdad? El mismo resultado. Ok. Entonces, en el inciso B nos dice, si se añade la misma cantidad de los 8.750, creo que son, de calor a 3 kilogramos de hierro, ya no es a 3 moles, sino a 3 kilogramos de hierro, ¿cuánto subirá su temperatura? Entonces, de entrada, la lógica me dice que 3 kilogramos de hierro es mucho más que 3 moles de hierro, ¿verdad? Porque ya vimos que la masa de un mol, la masa molar es 0.0559. Entonces aquí tenemos la variación de temperatura, va a ser igual a la cantidad de calor entre la masa por el calor específico, ¿verdad? La masa que nos dicen a la cual se le aplica son 3 kilogramos, ¿verdad? Por el calor específico. Entonces al hacer esa operación, ¿verdad? Nos da que solamente son 6.35 grados. Aquel era 113 y estos son 6.35 grados, ¿verdad? Hagámoslo con la calculadora. Entonces diríamos 8.950 entre el producto de 3 que multiplica a 470. Entonces eso es igual a 6.35 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, para terminar, creo que este es el último para terminar, nos dice, compare los resultados de los incisos A y B y explique la diferencia. Ya vimos que en el inciso A, cuando se le aplicó 8.000 y fracción de joules a 3 moles, ¿verdad? La temperatura varió, aumentó en 113 y fracción de grados centígrados. Y cuando se le aplica, ¿verdad? A 3 kilogramos de hierro, ¿verdad? Solamente aumentó 6.35 grados. ¿A qué se debe la diferencia? Pues es sencillo, ¿verdad? 3 moles de hierro multiplicados por su masa molar solamente representan 0.1677 kilogramos. Que 0.1677 kilogramos es mucho menor que 3 kilogramos. Entonces usted la lógica le dice que si usted le aplica, ¿verdad? Le aplica calor a un objeto pequeñito y le aplica la misma cantidad de calor a un objeto grande, el objeto pequeñito se va a calentar más que el objeto grande, ¿verdad? Esa es la explicación y aquí le escribo, la cantidad de calor se aplica a menos masa, por eso, ¿verdad? La diferencia de temperatura, los 3 moles es mucho mayor a la diferencia de temperatura de los 3 kilogramos, ¿verdad? Y aquí le hago otra relación de 3 kilogramos dividido por 0.1677 kilogramos, que es los 3 moles. 3 kilogramos es casi 18 veces mayor que los 3 moles, ¿verdad? Y si esas 18 veces usted lo multiplica por los 635 grados, le da los 113.6 grados, ¿verdad? Espero que con esto esté claro, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Con esto terminé los ejercicios, ¿verdad? Del tema de cantidades de calor, ¿verdad? Que está en el capítulo 17 y que fue a petición, ¿verdad?, de mi estimado amigo de Selvin Pro. Espero haberle servido mucho, que le sirva mucho a todos. Por favor, no olviden suscribirse al canal, no olviden compartir, que si le sirve mucho a usted o poquito a otros les sirve de mucho, no olviden darle like, ¿verdad? No olviden comentar para que estemos en contacto, ¿verdad? Y no olviden activar la campanita. Y sobre todo, jamás olvide que si usted practica, seguramente sonreirá porque aprobará sus asignaturas. Muchísimo gusto, un placer, con permiso.